¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Hemos estado muy pendientes desde el inicio de esta guerra lanzada por Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Este acuerdo que se había alcanzado durante las últimas horas, el ataque, brutal ataque por parte de Israel al Líbano. ¿Y cómo entendemos lo que está pasando en este momento? ¿Israel es capaz de destruir cualquier tipo de acuerdo? ¿Cuál es el papel real que está jugando Donald Trump en todo ello? ¿Qué está pasando en este instante, mi querido Bruno Esgarcini? Siempre un gusto recibirte, por supuesto, aquí en la comunidad. ¿Cómo estás? Saludos para vos, Jesús, y para también todos los que nos están viendo del otro lado, en diferido, me imagino, y también preocupado por lo que está sucediendo, porque hay señales mixtas, ¿no? De que pareciera que se consolida un espacio de negociación, pero Israel lo quiere torpedear, entonces está poco claro de que esto pueda llegar a buen puerto. Oye, y comenzaría por ahí, querido Bruno. ¿Cómo has sentido tú todo este proceso? Por un momento aparece Trump diciendo puedo negociar con estos 10 puntos. Israel dice, pues a mí no me convocaron, yo no reconozco que el Líbano estuviera involucrado. Después Trump cambia, dice los 10 puntos se van al bote de la basura. Irán tiene que volver a cerrar el estrecho de Hormuz para intentar detener los ataques contra el Líbano. ¿Cómo entendemos este proceso de negociación, si es que se le puede llamar negociación, en donde están involucrados estos personajes? Bueno, hasta el día anterior a la guerra, Irán tenía una sola carta para negociar, que era su programa nuclear. Es decir, cada vez que se sentaba Irán con Estados Unidos o con algunos otros países, sobre todo los países europeos, porque ya el grupo nuclear se había armado a través del Consejo de Seguridad de la ONU, donde estaba Francia, la Unión Europea, China y Rusia, terminó fragmentándose una vez que Trump se levantó de los acuerdos nucleares. La negociación era cuánto iba a dejar de enriquecer de uranio Irán y cuánto iba a desarmar su programa nuclear. Bueno, eso cambió totalmente con esta guerra porque Irán tiene una nueva palanca de negociación para presionar en términos prácticos y de facto, que es el control del estrecho de Hormuz. O sea, el hecho de abrirlo, cerrarlo, hace que Estados Unidos tenga que ceder en muchos de los puntos. Por eso cuando vemos los 10 puntos que ahora dice Trump que desechó, 8 puntos son cosas que Estados Unidos tiene que cumplir. Estados Unidos y en parte Israel y 3 puntos parcialmente que Irán tiene que cumplir. Entonces, Irán en esta negociación estaba utilizando el control del estrecho de Hormuz para presionar a la otra parte, no solamente para que le dé garantías, sino para que cumpla su parte del trato. Y su parte del trato en esta negociación era que todo el alto al fuego era para los distintos países que están peleando dentro del eje de la resistencia, las milicias chiíes, hablamos de Irak, hablamos de los hutíes en Yemen, hablamos sobre todo del Líbano, y mirá, Jesús, cómo será de fuerte esa palanca, que si bien en el día de ayer el vicepresidente estadounidense J. D. Vance dijo el Líbano en realidad no estaba en este acuerdo, a pesar de que vimos al primer ministro pakistaní reconociendo esto, al representante de Pakistán en el Consejo de Seguridad de la ONU diciendo lo mismo, que el Líbano estaba dentro del acuerdo. En, en un entre paréntesis, Vance dice, bueno, pero instruimos a Israel a que se controle un poco y hoy Netanyahu dice, ya empecé a conversar con el gobierno del Líbano para desmilitarizar a Hezbollah. Entonces, Netanyahu se mete en el carril, presionado posiblemente por Trump, posiblemente porque Trump está muy preocupado por abrir el estrecho de Hormuz, y sigue manteniendo, como dijo un general iraní, el dedo en el gatillo diciendo, bueno, acá pasan 15 barcos nomás, nosotros vamos a cobrar un peaje, porque recordemos que el grado de destrucción en Irán es muy grande y generalizado. Hablamos de empresas petroquímicas, hablamos de siderúrgica, hablamos de universidad, hablamos de empresas farmacéuticas, de puentes, de hospitales, de escuelas, toda infraestructura que tiene un costo muy grande, que además de todo, vos necesitas como país importar cuestiones que bajo un régimen de sanciones va a ser muy complicado, sobre todo si tienen que ver con equipos de alta complejidad industriales. Entonces, Irán o tiene existencialmente que utilizar
el sistema de peajes en Hormuz o recibir reparaciones o que le levanten las sanciones a través de la presión con la palanca del estrecho Hormuz. Entonces estamos viendo una negociación donde los únicos que están cediendo la gran mayoría del tiempo son los estadounidenses y los israelíes. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, porque esta es una negociación que parte de la base que Estados Unidos e Israel no lograron alcanzar sus objetivos, que no tienen el armamento necesario ni la fuerza necesaria para lograrlos, y donde la campaña militar estaba entrando en un momento casi pantanoso, entendiendo que ya estamos cerca de las elecciones de mitad de término, el precio del barril del petróleo está muy alto y Trump se está jugando literalmente la ropa en las próximas elecciones. Ese punto que bien señalas, porque Estados Unidos lanza constantes ataques brutales, duros en contra de Irán, amenaza con borrarla completamente del mapa, pero parecería que Irán no pierde el control precisamente de esta conversación, no pierde el control de esta situación, a pesar de las enormes asimetrías que existen entre ambos países en el marco militar. Y porque Irán planificó una guerra de desgaste asimétrica donde la escalada es horizontal, no es vertical, como está acostumbrado Estados Unidos e Israel. Entonces, lo llevó a un terreno de pagar un costo económico y político que es insostenible. Y además de todo, Jesús quedó patente en esta campaña, sobre todo en la última semana que hemos visto que un piloto quedó detrás de las líneas enemigas, el rescate, que no sabemos si fue un rescate o un intento de ir a buscar material, el uranio enriquecido que estaba en Isafán, que es donde están los 400 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán en su poder en este momento, enterrado bajo tierra, y fue un rescate a todas luces que fue un desastre militar porque tuvieron que bombardear todas las naves con las que fueron a rescatar. Hablan de un costo militar también muy complicado, muy difícil de sostener, donde Estados Unidos estaba teniendo cada vez más problemas para proyectar fuerza hacia el espacio interior de Irán en función de, bueno, ver cómo tanteaba Trump una operación exitosa para quitarle el control del estrecho de Hormuz a Irán, que es el centro de la cuestión. Esto ya dejó de ser una guerra por si hay otro gobierno en Irán, si matamos al ayatolá o no matamos al ayatolá, sino que esto es un conflicto geoestratégico, uno de los conflictos geoestratégicos más importantes de este siglo, que posiblemente defina el nuevo orden multipolar del que estamos hablando cada vez más, en el cual Estados Unidos toma una pausa estratégica, pero que seguramente esto va a tener más capítulos, porque aceptar que Irán controle un estrecho donde pasa el 20% de la energía es prácticamente que Estados Unidos sepulte su condición de potencia global que puede dictar todo lo que desee en la arena global. Entonces, este es un primer capítulo, me da la sensación de una batalla mucho más grande, sobre todo si no hay un acuerdo completo con garantía de no repetición de este conflicto en la negociación que hay en este momento en Pakistán. Ese punto también me quedó Bruno. Eh, ¿Qué tanto crees que pueda avanzar eso de no repetición? Cuando vemos Estados Unidos e Israel, efectivamente, pero a pesar de estas pláticas que dice llevar con el gobierno del Líbano, pues avanzando en el sur del Líbano, llevando a cabo lo que llevó a cabo en Gaza en materia de desplazamiento forzado, ubicándose en ciertas posiciones para volver a buscar una confrontación, uno pensaría con Irán. ¿Qué tanto podemos confiar en un momento dado? ¿Qué tanta perspectiva tú ves de que se puede evitar una situación de esta naturaleza? El tema principal es que tanto Estados Unidos como Israel, según los expertos militares, ha salido un informe muy importante de la United Service Institute, un tanque de pensamiento británico que habla de que Estados Unidos e Israel se estaban quedando sin misiles interceptores y también sin la munición para atacar a larga distancia. Recordemos que tanto Estados Unidos como Israel tenían superioridad aérea en el espacio aéreo iraní, pero bombardeaban a mucha distancia y ya se estaban quedando sin las bombas para atacar a larga distancia, entonces tenían que entrar más adentro del espacio aéreo y ahí es cuando muchos aviones empezaban a ser agarrados por el sistema de defensa
antiaéreo iraní, los sistemas móviles que son analógicos prácticamente para lo que son los sistemas de defensas militares de Occidente, es decir, que no tienen sistemas infrarrojos, que no pueden ser detectados. Entonces se preparan en función de crear emboscadas. Entonces, el principal inventante para una continuación de esta campaña es que Estados Unidos e Israel no tienen una base industrial de qué apoyarse para sostener un conflicto de desgaste de largo aliento. Esto no significa que se terminan las causas estructurales del conflicto, como bien vos lo decís. Israel va a intentar desconectar el acuerdo que se firme con Irán, aunque sea provisorio, de lo que está sucediendo en el Líbano. Por eso Netanyahu habla de yo estoy haciendo una negociación bilateral con el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Hezbollah, como intentar separar una arena de la otra, bilateralizar las relaciones, Gaza, el Líbano, los hutis en Yemen, de la relación con Irán para separar las negociaciones como si fuesen una cosa separada de la otra. Ahora, el gran problema es que Israel no puede pelear una guerra sin Estados Unidos y sin Europa, porque no tiene el dinero, ya lleva 3 años de desgaste, de guerra de desgaste en todos los frentes, no tiene la base industrial, y Estados Unidos con esta guerra se quedó sin mucha de la munición que tenía debe tener para enfrentar otros conflictos en el futuro. Entonces, el gran dilema estructural de esto es que puede haber intentar Estados Unidos e Israel volver a un conflicto de este tipo, pero el daño que se generó estructuralmente a la reserva de municiones que tenían ambos hace que cualquier cosa que intenten volver a hacer sea de corto alcance y posiblemente no consiga sus objetivos y por eso yo creo que este tiempo crítico, lo más peligroso si no hay una negociación, es que después de las elecciones de mitad de término podamos llegar a un punto donde Estados Unidos e Israel, viendo que están totalmente debilitados, busquen hacer una coalición. Entonces busquen agarrar Emiratos Árabes Unidos, busquen agarrar a Arabia Saudí, busquen agarrar a los británicos, algún país de la OTAN y que arrastren a una mayor cantidad de países con la promesa de vamos a sacarle el control a Irán del estrecho Hormuz porque es insostenible que cobre un peaje o que nos presione con el control del estrecho Hormuz. Sin embargo, aún y con todo ese escenario, se ve como también muy peligroso para todo el que se quiera meter en el estrecho Hormuz porque Irán ha sido muy efectivo y eficiente a la hora de plantear una guerra con costos que son insostenibles para la gran mayoría de los países. ¿Es una mayor participación en esto, aparte del tema diplomático de China, de Pakistán, que en las últimas horas han comenzado a expresarse de una manera más directa, incluso el involucramiento de Egipto, de Turquía? ¿Ves una escalada en ese sentido? Eh, ¿Cómo ves el planteamiento, la operación por parte, pues, de todos estos países que de una forma u otra se verían o se ven sumamente afectados por Hormuz, pero también se ven afectados con la posibilidad de que llevaran a cabo acciones más violentas en contra precisamente de Irán, incluso este ataque por parte de Israel que se registró en contra de una entidad ferroviaria que está vinculada con China? ¿Cómo ves la participación de ellos? Bueno, son todos países que, a diferencia de Estados Unidos e Israel, quieren un orden regional en Medio Oriente que sea pacífico y sustentable de convivencia entre todos los países. O sea, acá el grupo negociador, recordemos cómo empieza. Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Pakistán reuniéndose en Riad en el medio del conflicto, después reuniéndose de vuelta, reunión de cancilleres en Islamabad, en Pakistán, y después dándole el mandato al canciller de Pakistán para que se fuese a reunir en Beijing con el canciller chino y emitiesen los dos conjuntamente un comunicado que si uno lee entre líneas ese comunicado de 5 puntos o 6 puntos, es básicamente como un reto de un padre a un niño, ¿no? El reto de papá China al niño estadounidense para que se ponga las pilas y abra el estrecho, negocie un acuerdo para abrir el estrecho Hormuz. Porque el, el estrecho Hormuz engloba una gran encrucijada geopolítica en este momento, donde la forma de hacer geopolítica de los gringos, de construir, de acumular poder
y acumular influencia, entra indudablemente en un declive, porque al no imponerse en el terreno del conflicto, también deja como muchos eslabones sueltos que empiezan a tener su propio juego, porque dicen, bueno, me estableciste un montón de bases acá estadounidenses que vos no podés proteger y me están bombardeando acá y no me podés proteger. Están bombardeando mi infraestructura energética, mis refinerías, mis oleoductos, mis puertos y vos no podés hacer nada. Entonces, bueno, tengo que buscar otro paraguas, tengo que buscar otra manera de subsistir porque Irán no va a desaparecer, Irán vive al frente mío. Entonces, hay de alguna manera en estos entresijos que se arman por la brutalidad de la política de no acumulación y solamente intentar imponer todo en el terreno bélico, que es una forma de fin de la política total de Israel y Estados Unidos, donde otros países dicen, bueno, esta lógica a mí no me sirve, porque yo voy a perder mucho más. Si yo no tengo industria petrolera, después, ¿de qué sirve que tengo un montón de petróleo enterrado acá? Y para China, por el otro lado, es la forma en la que viene construyendo China. A partir de guerras o derrotas estratégicas de Estados Unidos, construir un nuevo armado provisorio de alianzas que le permitan arribar con sus capitales a un terreno, a una región donde es el mayor comprador de gas y petróleo en este momento. En el Golfo Pérsico, junto con el resto de los otros países de Asia, Corea del Sur, Japón, que si vemos Jesús, Japón incluso ha llegado a un acuerdo tácito con Irán para dejar pasar algunos buques. Corea del Sur ha tenido conversaciones con el canciller iraní. Es decir, estamos viendo cosas que también son abiertas por este experimento de Trump que en términos geopolíticos, a partir de los aranceles, abrieron una ventana de oportunidad para que otros países buscaran otro tipo de armado un poco más emancipado de Estados Unidos, con un pisito acá, un pisito allá, otro pisito del otro lado, buscando no depender tanto de Washington. Creo, Bruno Esgarcini, yo quiero como siempre agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, invitar a la gente, por supuesto, a que te siga en tu cuenta de X y también en tu canal de YouTube, que de verdad es sumamente recomendable para que toda la gente que nos escucha, pues se dé una vuelta precisamente por allá. ¿Cómo lo tienes registrado, mi querido Bruno? Arroba Bruno Garcini, como mi apellido, estoy en las dos redes sociales, en X y en YouTube. Y muchísimas gracias a vos, Jesús, y nos vemos la próxima. Esperemos para hablar de que hay paz en Medio Oriente, hay paz en el mundo, y no hablar de que continúa esta estela de sangre y de destrucción.